Vamos a ver ahora una de las muchas maravillas, pequeñas y grandes maravillas que nos esconden las matemáticas, que se llama la geometría analítica. La geometría analítica, en una sola frase, es la que nos permite manipular y representar figuras geométricas por medio de ecuaciones algebraicas. Nosotros tenemos figuras y las transformamos en ecuaciones. Las ecuaciones las manipulamos y de manera paralela estamos manipulando las figuras. En lugar de trazar con una regla y un compás, nosotros hacemos ecuaciones y vamos trazando. Cuando veamos las sesiones en pizarra, yo voy a usar un programa de ploteo de curvas, que hay muchos en internet, y vamos a ver cómo escribiendo ecuaciones se generan curvas. Esta maravilla que es la geometría analítica, que entre otras cosas nos permite los juegos de video, nos permite hacer simulaciones, hacer películas, nos permite muchísimas operaciones matemáticas y físicas, fue inventada casi en paralelo por dos franceses. Uno fue el matemático Pierre Fermat y el otro el filósofo y matemático René Descartes. Ambos inventaron esto de manera prácticamente independiente, no conocía uno el trabajo del otro, pero la matemática ya había llegado a un punto de acumulación de conocimientos que hacía inevitable que se descubriera esta clase de inventos. El plano cartesiano, en realidad, ni Descartes ni Fermat jamás lo concibieron como lo conocemos hoy. Ellos solamente trabajaban en el primer cuadrante. El plano cartesiano, vamos a ver, tiene 4 cuadrantes. No fue sino hasta Newton, alrededor de 1770, que escribió en un libro llamado Enumeración de las curvas de tercer grado. Newton en ese libro presentó un dibujo, que es el que estamos viendo ahora, que muestra una curva en un plano cartesiano tal como lo conocemos ahora, con sus 4 cuadrantes. Este fue el invento que nos permitió ubicar puntos y curvas en el plano y que de ahí nos permitió una enorme cantidad de otras operaciones matemáticas. Abrió un mundo completo de operaciones que relacionaban el álgebra con la geometría. Álgebra y geometría antes no tenían nada que ver, pero con esto se vio que estaban íntimamente relacionadas. Para llegar a la geometría analítica y al plano cartesiano se necesitó una serie de desarrollos previos de matemáticas. Todo parte, por supuesto, con la geometría de los griegos, la geometría clásica. Pero eso no bastaba, porque los griegos no tenían ecuaciones, no conocían el álgebra. Si a la geometría de los griegos le agregamos el álgebra, si le agregamos la invención del cero, si le agregamos los números negativos durante muchos siglos se consideraron números falsos, absurdos, números imposibles se llamaban. Igual que el cero, los griegos se negaron a reconocerlo, decían que la nada no puede ser algo. Por lo tanto, simplemente no consideraban el cero. Cuando todos estos conocimientos matemáticos se fueron acumulando, llegó un momento en el siglo XVIII en que ya estaban las condiciones para poder hacer estos desarrollos. ¿Qué tal entonces si pasamos a verlos y pasamos a maravillarnos de cómo el álgebra y la geometría se pueden juntar para hacer cosas tan bonitas e importantes como los videojuegos? Vamos a ver entonces qué es y cómo operan las coordenadas cartesianas y la geometría analítica. Lo primero que vamos a hacer es ver la recta de los números reales. Tenemos la recta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4, menos 5, hasta el menos infinito, y por el otro lado el infinito. Ahí entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 yo marqué varios espacios, lo que quiere decir que la recta de los reales es infinitamente densa, tiene a todos los racionales entre dos números enteros. En esta recta podemos localizar un punto A, digamos que lo vamos a localizar ahí. Y ese punto A vamos a decir que está en 4. A igual 4. Con rojo marqué la distancia que hay entre el origen, entre 0 y el punto A. Entonces podemos decir que A está a 4 unidades de distancia del origen, o sea del 0. Estamos en una dimensión, ¿no es cierto? Sobre una línea es una sola dimensión. Antes de seguir, definamos un objeto matemático que lo vamos a llamar vector. Un vector es un segmento, un pedazo de recta. Y uno de los extremos de este segmento de recta termina con una flecha. Ahí tenemos nuestro vector. Este segmento tendrá entonces una magnitud, o sea, un largo, y un sentido que es hacia donde indica la flecha. El vector también tiene un origen, ¿no es cierto? En algún punto parte. Las propiedades de un vector entonces son que tiene una magnitud, tiene un sentido y tiene un origen. Encuadramos ahí lo que es importante. Esos dos vectores supongamos que son del mecha magnitud, pero no son iguales porque apuntan en distintos sentidos. Y como notación vemos que para denotar un vector, a su nombre arriba le ponemos una flecha, lo que nos dice que se trata de un vector. Por ejemplo, A con una flecha arriba es A vector. Ahora vamos a construir un plano cartesiano cruzando dos ejes, dos rectas numéricas reales. Las cruzamos en el punto 0, 0, en el punto 0 de cada una, a 90 grados, o sea, perpendiculares entre sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Una eje horizontal y uno vertical. Y ahora tenemos un punto A, pero que está situado fuera de los ejes. Está situado en cualquier lugar del plano. Y desde el origen hacia el punto A trazamos un vector. Proyectamos desde el punto hacia los ejes y vemos que el vector con el eje horizontal nos crea un ángulo alfa. La magnitud, o sea, el largo del vector es m, y le vamos a llamar el vector de posición del punto A. Tenemos en 5 y en 4 proyecciones. Esas están a 90 grados las proyecciones sobre los ejes. Por convención, al eje horizontal le vamos a decir X, al eje vertical le vamos a decir Y. En algunos países le dicen Y.
Según el teorema de Pitágoras, entonces ahí tenemos, si se fijan, un triángulo rectángulo. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si conocemos los lados del triángulo, vamos a conocer el largo del vector. Ahí, por una operación simple, vimos que el largo del vector era 41 y el vector también lo podemos denotar como un par ordenado. Como dos números, uno con la coordenada i separadas por una coma entre paréntesis. Un plano cartesiano nos permite ubicar cualquier punto en un plano y encontrar su vector de posición. Por ejemplo, ahí tenemos varios puntos y le vamos a poner sus vectores de posición. Con sus respectivos vectores de posición. Por otro lado, sabemos que cualquier curva es un conjunto infinito de puntos. Por ejemplo, esa que yo acabo de hacer a mano alzada es un conjunto infinito de puntos. Así es que cualquier curva también la podemos definir en un plano cartesiano y la podemos describir gracias a sus vectores de posición o hacia los pares ordenados de cada uno de los puntos que la componen. Evaluando, dándole valores igual cuando evaluamos una ecuación. Le damos valores a x y a y. Cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale 2 y vale 2, o sea, y igual a x. Entonces nos queda una línea recta. Todas estas son rectas limitadas que yo he hecho, pero como son rectas yo las puedo alargar hasta el infinito, sin problemas, con una regla. El ángulo alfa de y igual a x es de 45 grados, ¿no es cierto? Porque corta el cuadrado justo por la mitad. Y igual 2x, cuando y vale 1, cuando x vale 1 y vale 2, etc. Es la misma y igual a x, pero más inclinada hacia arriba. Para darles una idea muy intuitiva del asunto con unos conjuntos limitados de valores. Tenemos entonces que podemos ubicar cualquier punto en un plano cartesiano usando su par de coordenadas o su vector de posición. Así es como hemos construido varias rectas. Pero ¿qué pasa con las curvas? Todo lo que hemos visto hasta ahora es recta, que se puede prolongar de manera muy fácil. Pero también existen curvas. Como la parábola, por ejemplo. O como la elipse. También tenemos la circunferencia. Resulta que todas las curvas, cualquiera, inclusive la que yo dibujé a mano alzada, se pueden representar, ubicar en un plano cartesiano y se pueden representar matemáticamente de manera exacta o aproximada por medio de una ecuación. Cualquier punto o conjunto de puntos se pueden ubicar sobre un plano cartesiano.
Y de ese modo pasamos de una figura a una ecuación. Nosotros manipulamos la ecuación y después volvemos a la figura. Y podemos ver cómo ha cambiado. Porque cualquier curva es un conjunto infinito de puntos. Algunas ecuaciones son muy sencillas, otras pueden ser muy complicadas, otras tienen que ser aproximaciones porque no sabemos cómo hacer la ecuación. Pueden existir distintas relaciones entre x e y expresadas como una ecuación y que configuran una curva en el plano cartesiano. Si tenemos dos variables, x y y, tenemos plano. Si tenemos tres, tenemos un espacio en tres dimensiones. Si tenemos una línea, como vimos al principio. Tenemos, por ejemplo, las relaciones lineales, que son las que se expresan con los polinomios en grado 1. Siempre que la incógnita está en primer grado, que está elevado a 1, su representación gráfica son líneas rectas. También tenemos relaciones cuadráticas. Por ejemplo, y igual a x cuadrado, que es la ecuación de la parábola. Veamos ahora usando Fuplot, un plotter que hay online en internet, algunas de las cosas que hemos hablado. Por ejemplo, para la función y igual 2. Es una línea recta paralela al eje x en el 2. Lo mismo si ponemos y igual 6, y igual menos 5, menos 4, etc. Y igual x. Es la que ya vimos, la que yo hice con mi feo dibujo a mano. Ahí está hecha tal cual. Y igual 2x. Entonces la pendiente aumenta, ese es y igual x, y igual 2x. Le podemos agregar y igual 0,5x y vemos que la pendiente es más baja. O sea, el número que multiplica la x es el que dice qué pendiente o qué inclinación va a tener la recta. Y igual a x cuadrado, la función cuadrática, esa es una elipse. Una parábola, la ecuación de la parábola. Igual 2x cuadrado, la parábola se va angostando. Igual 3x cuadrado, etc. Igual 0,5x cuadrado, la parábola se enancha. Igual x cuadrado más 2, la parábola parte en 2. Igual a x cuadrado menos 2, la parábola parte en menos 2, o sea, toca al eje y en menos 2, perdón. Igual a x cubo, fíjense la forma que toma. Igual a x a la cuarta, toma una forma más cuadrada. Supongamos que tenemos estas dos ecuaciones, y las graficamos. Y vemos que hay un punto en que se juntan. Un punto en que se cortan estas dos líneas rectas. Si nos fijamos bien, ambas son dos ecuaciones lineales de grado 1. Y las soluciones de esa ecuación, ahí están las ecuaciones. Y igual 3x y la otra ecuación es x más 2y igual 4. Si la ponemos en función de y, queda y igual 4 menos x partido por 2 y es la curva
que está con la flecha hacia abajo, igual 3x es la curva que está con la flecha hacia el lado. En el punto donde se cortan, si nosotros tomamos la coordenada y, es la solución de coordenada x, es la solución de x. O sea, la solución de un sistema de ecuaciones lineales es el punto, son las coordenadas del punto donde se cortan las rectas. Aquí tenemos dos ecuaciones más y fíjense lo que pasa. Nos da dos rectas paralelas, o sea, esas dos ecuaciones, ese sistema de dos ecuaciones no tiene solución. Porque las rectas son paralelas, nunca se cortan. O sea, hay ecuaciones que tienen solución única, hay ecuaciones sin solución. Fíjense este caso aquí yo tengo dos segmentos de recta, que no sé si se cortan. Pero aplicando el principio, el postulado 5 de Euclides, si yo lo toco con una secante y los dos ángulos interiores me dan menos de 180, yo ya estoy seguro que siempre se van a cortar en algún punto. Y que ningún valor hacia arriba es solución. Yo estoy seguro que en algún punto hacia abajo se van a cortar. Y si hacemos una especie de zoom y agrandamos la escala, vamos a ver que efectivamente eso ocurre. Ahí en ese punto donde se cortan es donde está la solución. O sea, nosotros podemos ver un segmento de las rectas, no es necesario que veamos el punto de solución para saber en qué área va a estar la solución y en qué área no va a estar. Fíjense esta. 2 elevado a x. Esta es la función exponencial, que crece con enorme rapidez, 2 elevado a 2, cuando x vale 2 es 2 al cuadrado, cuando x vale 4, 2 a la cuarta. No sé si recuerdan, en una clase anterior dijimos que 2 elevado a 60 era 150 trillones. Eso nos demuestra lo rápido que crece la función exponencial que se llama. Y ahí pareciera que llega al 0 en menos 4. Y se mantiene en 0, pero si lo agrandamos, vamos a ver que no llega al 0 en menos 4, ni en menos 4,5. Y si seguimos agrandando, ni en 5,2, ni en 6. Sigue acercándose a 0, pero jamás llega a 0. Eso es lo que se llama una asíntota, que es una curva que se acerca cada vez más al eje, pero nunca llega. Y elevado a 2x nunca llega a tocar 0, aunque se acerque cada vez más. Esto es importante cuando veamos el concepto de límites, que es un truco que se usa en el cálculo diferencial integral, que es sumamente útil. Cuando una curva se acerca cada vez más a uno de los ejes, pero no lo toca, se dice que es asintótico. Y hasta el infinito, lo más que nosotros podamos acercarlo, jamás lo va a tocar el eje. Pero siempre se va a ir acercando cada vez más. Y esa fue nuestra clase de introducción a la geometría analítica. Espero que te haya gustado tanto verla como a mí me gustó hacerla. Me entretuve mucho haciéndola. Nos vemos en la próxima clase.